Muy buenas tardes, jóvenes. Bueno, mi nombre es José Daniel Rocha. Yo voy a ser el facilitador que va a estar por acá en esta asignatura narrativa y montaje de audiovisuales. Voy a explicar algo. Por primera vez a mí me pasó que yo no era quien iba a dar la asignatura y me tocó asumir la asignatura cuando ya habían pasado muchos días. Entonces, en el momento en el que asumo la asignatura, yo no sabía que iba a tener por primera vez a un estudiante que me entregara sus dos actividades sumativas con una excelencia impresionante y prácticamente yo no había hecho las actividades síncronas porque no era quien iba a darles la asignatura. Entonces allí es cuando uno llega a ¿qué hago? ¿Qué digo? Si ya todo lo que tengo que decir para que ella entregue las actividades sumativas ya lo hizo. Entonces, bueno, vamos a hablar en este encuentro síncrono sintético. Es un solo encuentro síncrono para poder resumir lo que se vio dentro de la asignatura. Vamos a hablar sobre tanto del plan de evaluación como el contenido que tiene dándose dentro de este mismo plan. Particularmente quiero felicitar a la estudiante, no recuerdo tu nombre, por entregar evaluaciones tan correctas, con tanta dedicación, con tanto esfuerzo. Me alegra que por primera vez pase esto. Normalmente yo espero a que entreguen la evaluación justo en el último día y en los últimos minutos. Y en tu caso ya me entregaste las dos evaluaciones mucho antes de que yo pudiera dar los encuentros síncronos o el encuentro síncrono con ustedes. Entonces sí quiero quiero dar un aplauso virtual porque estuvo muy bien el desarrollo de las dos actividades sumativas. Hubo contacto con el profesor, hubo escritura de mensajes con el profesor. Las dos actividades las dos actividades sumativas están excelentes, el desarrollo, más allá de que en la segunda actividad, que es el cuestionario, sacó 80, creo. Los puntos no indican lo que conocemos o lo que sabemos del todo. Muchas veces, a veces es un mal reflejo de lo que conocemos o de lo que sabemos. Pero en la otra actividad sumativa, que es en la que sí pudo demostrar el conocimiento adquirido, sacó 100. Entonces es un 100 más que merecido. Vamos a hablar sobre las dos actividades sumativas. La primera de ellas fue un análisis de una película, pero no solo es un análisis, sino también es una propuesta de producción de una película. Entonces tiene una parte analítica donde visualiza los planos, los movimientos fotográficos, visualiza un poco la parte de la producción, hace un análisis sobre todos esos elementos visuales que estamos teniendo. Ella utilizó al Titanic como ejemplo. Una superproducción como pocas veces se ha dado en estos últimos 25, 30 años. Bueno, el Titanic fue 99, si no me equivoco, 98, 99. En estos últimos 30 años, se podría decir, no se han dado tantas superproducciones orgánicas que no escapen tanto del uso del CGI o del uso de la tecnología que contamina tanto una producción y que las vuelve tan artificiales. En el caso de Titanic fue una producción hecha hasta con un barco para la producción, y
impresionante todo lo que se hizo, una gran piscinota donde estaba sumergido el barco, el vestuarios impecables, una convocatoria de extras impresionante. Bueno, ¿qué no podemos hablar del Titanic? ¿Qué decir del Titanic? Es una de las grandes películas de la historia del cine. Para bien o para mal, para mucho por lo mucho que dura, pero es una de las grandes películas de la historia del cine. Entonces, su trabajo estuvo muy bien desarrollado, hizo un análisis del Titanic e hizo una propuesta de guión semitécnico, porque es como una especie de guión que funciona en lo técnico, pero también funciona en lo literario, muy bien estructurado, donde tenía las tomas, los segundos, qué elementos aparecen, qué hay dentro de la fotografía, cuántos movimientos se van a dar por cada plano, por cada toma. Entonces, qué se dice en esos momentos, si es que se dice algo, o si es que vamos a ver solo objetos o rostros. Entonces es un trabajo que estuvo impecable el desarrollo. De hecho, si el sistema no lo permitiera, yo le pondría sus otros 100 puntos en la actividad sumativa 2, porque de verdad que estuvo impecable el desarrollo, pero no se puede. El cuestionario, que es la siguiente actividad sumativa, no la corrijo yo, sino que la corrige la máquina. De hecho, se pueden hacer, ahorita vamos a hablar de eso, se pueden hacer con el cuestionario varios intentos. Entonces, pero en el caso de esa primera actividad sumativa, estuvo impecable el contenido, estuvo muy esmerado, muy dedicado. Entonces, la verdad es que allí es cuando uno tiene que aplaudir los trabajos de los estudiantes y comprender que a pesar de que no pudimos dar un aporte como docentes, porque no teníamos el encuentro síncrono a tiempo, sí pudimos ser testigos de la formación de una profesional que le gusta el montaje de audiovisuales y que le gusta el trabajo audiovisual. Entonces, de verdad que mis respetos a la bachiller. Espero que tenga no solo buenas calificaciones en mi materia, sino que en el resto de las materias también, y que tenga un excelente cierre de carrera. Pero vamos a retomar un poco a la segunda actividad sumativa. La segunda actividad sumativa es un cuestionario. Es un cuestionario simple, son preguntas cerradas, son preguntas que tienen una sola opción y que se puede hacer un par de intentos más para poder recuperar las preguntas que salieron equivocadas. Entonces, es un cuestionario bastante sencillo, no quita tanto tiempo. El gran problema del cuestionario es el factor electricidad y el factor internet, porque sí tiene un conteo de tiempo que no es que tú puedes durar toda la vida, no. Entonces tienes que hacerlo con una buena señal, tienes que hacerlo con unas condiciones óptimas para que tengas el desarrollo que deseas. Entonces, bien, por allí están las dos actividades sumativas, está el buen desempeño, como les dije, de la bachiller. Ahora vamos a hablar sobre la fotografía. Vamos a hablar sobre la fotografía en el cine. La fotografía en el cine a veces cuenta más que el mismo diálogo. Muchas veces el recrear esa fotografía nos va a permitir a nosotros entender que han pasado tiempo, o que no pasó nada de tiempo, y que seguimos estando en una misma unidad de tiempo en la ficción que estamos recreando. Entonces, la fotografía, parte del montaje que se está dando,
Fíjense, por ejemplo, cómo nosotros podemos contar que han pasado 15 años, 20 años, sin decir 20 años después, porque no es tan estético que digamos 20 años después. Pero podemos contar que han pasado 20 veranos, 20 inviernos, de una manera rápida, mostrando 20 inviernos, y asumimos que ha pasado varias veces, varios años. Entonces, fíjense cómo nosotros dentro de la narrativa y el montaje de audiovisuales podemos contar con una serie de recursos visuales que nos favorecen desde el punto de vista estético y que también las personas lo saben, lo comprenden. Ellos no van a averiguar, ya, pero ¿será que pasó el tiempo? No es necesario. No es necesario explicarlo, no es necesario publicar las frases. ¿Por qué? Porque ya la gente entendió que ha pasado 20 años porque vemos 20 inviernos. Un conjunto de tomas de un paisaje que esté con las estaciones del año, a pesar de que el país en el que estemos no las tenga, o la típica que esa es muy utilizada en televisión incluso, toma del el sol, la luna, el sol, la luna, el sol, la luna. Allí indicamos que están pasando varios días o indicamos que están pasando varios meses. Entonces, fíjense cómo dentro de la narrativa y el montaje de audiovisuales hay estrategias para nosotros decir sin decir un mensaje. Y fíjense cómo nosotros tenemos ese lenguaje universal. La gente lo comprende, no es que ay, no, pero si no lo entendieron y si se confundieron y dicen que no pasó el tiempo. No, nuestro público, nuestro cinéfilo lo va a entender. No son tontos, no son personas incultas que van a tener que... No, créanme que es un lenguaje tan universal que hasta la persona más despistada posible va a entender que pasó el tiempo y que vamos a tener que jugar con un maquillaje y vestuario para los actores o para el talento en escena que indique que cambió el tiempo y que bueno, ya no estamos dentro de las mismas secuencias en las que estábamos hablando antes. Ha habido una evolución en la historia, ha habido un salto temporal, entonces nosotros tenemos que contar otras cosas. Entonces, por ejemplo, utilizar un tono sepia o un tono blanco y negro, y allí nosotros hacemos un salto al pasado y ya allí no es necesario decir estamos en 1930, estamos en 1920 y después nos regresamos al 2000, al 2025. No, y allí nosotros utilizamos, bueno, si vamos a saltar a 1980, vamos a ponerle un tono medio sepia, y si vamos a saltar al pasado hacia 1920, entonces allí nos vamos a un tono blanco y negro, porque muy pasado sería en blanco y negro y un pasado simple, con una cantidad de tiempo menos significativa, sería más a un tono sepia. Pero es algo que nosotros tenemos que medir en base a nuestro guión. No es algo que vamos a poder elegirlo como nosotros queramos. No. Es algo que está en nuestro guión, y así como se contó en nuestro guión, nosotros vamos a poder disponer de qué es lo que queremos contar y qué es lo que no. Entonces, otro elemento importante son los movimientos cinematográficos, los movimientos de la cámara en el cine. Los movimientos de la cámara te van a indicar no solo el enriquecer la belleza fotográfica, sino que te van a poder indicar qué tan metido estás tú dentro de la escena. Por ejemplo, si hacemos un plano subjetivo, que es cuando la cámara está visualizando lo que nosotros vemos como espectador, y allí nosotros somos quienes estamos asumiendo el rol del protagonista o el rol de quien está contando en ese momento parte de la historia, y nosotros pasamos a ser ese protagonista, pasamos a estar tan inmersos dentro de la historia que ya nosotros somos quienes nos contamos nuestra historia.
Entonces vamos allí asumiendo no solo con el plano, sino con los movimientos que vamos a ir desarrollando, que se van a desarrollar dentro de la escena. Nosotros vamos a poder involucrar mucho más a nuestro cinéfilo o a nuestro espectador del audiovisual. Entonces, porque también puede ser en telenovelas, hasta en comerciales incluso. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos utilizar, en base a la narrativa y el montaje de audiovisuales, una serie de estrategias y recursos que nos van a favorecer y que nos van a enriquecer la belleza de nuestro audiovisual. Me gustaría también conversar con ustedes sobre el tema fotográfico. Yo sé que ustedes vienen de introducción a la fotografía, sé que ustedes vienen pero ese contenido se pierde un poco. Vamos a hablar sobre los planos fotográficos. Los planos fotográficos, desde lo macro hasta lo micro, se van a dividir de la siguiente manera. Cuando vemos a un ambiente completo, estamos hablando de un gran plano general. Si nosotros estamos en un salón, no estamos viendo un plano general. Por cierto, yo estoy en la universidad ahorita. Si ven aquí, aproveché este encuentro síncrono que tengo los datos activos. Si estamos en un salón de clase, no podemos decir que es un plano general. Tenemos que ubicar el plano general cuando hay una línea en el horizonte, y cuando esa línea en el horizonte se pierde. Entonces, si estamos en un salón, ya automáticamente es un plano conjunto. ¿Por qué? Porque tenemos los pupitres, tenemos toda una serie de elementos que nos van a permitir que ese sea un plano conjunto. Pero el plano general, como les dije, tiene una línea en el horizonte que se traza desde un punto a otro, va horizontal, valga la redundancia, y no es que está trazada, sino que nosotros la podemos trazar para medir hacia dónde se dan los puntos de pérdida de la visión, y no tienen nada que ver con el plano conjunto. El plano conjunto es cuando un grupo de objetos o sujetos están dentro de un mismo espacio. Entonces ya allí vamos reduciendo poco a poco, y ya no vamos a estar con un paisaje precioso o una ciudad o una calle, sino que vamos a estar en un espacio más pequeño, donde hay un conjunto de cosas y personas regadas o bien alineadas dentro de ese mismo espacio. Entonces vamos entendiendo que en ese plano conjunto van a desarrollarse una serie de cosas. No es lo mismo que se cuenta en un plano general a lo que se cuenta en un plano conjunto. En un plano conjunto se cuentan por lo general conversaciones. En cambio, en el gran plano general se cuentan asesinatos, se cuentan, creo que no sé si YouTube va a prohibir que yo haya dicho la palabra, pero se cuentan crímenes, se cuentan historias de amor, se utiliza para las transiciones. Las transiciones son aquellos recursos que utiliza que ya les había hablado anteriormente. Son aquellos recursos que utiliza el autor o el cineasta o el director del audiovisual para poder establecer lineamientos de tiempo en su trabajo. Retomando el plano conjunto, en el plano conjunto se dan conversaciones, se dan discusiones, se dan celebraciones. Entonces tiene su porqué y su para qué. Si nos vamos hacia el plano a cuerpo entero, es casi el mismo plano conjunto, pero no va a tener varios elementos, va a tener un solo cuerpo que vamos a ver desde el borde de los zapatos hasta el borde del cabello. Entonces lo vemos completo. Entonces allí podemos hablar de un plano o cuerpo entero. Si nosotros nos vamos a ir poco a poco segmentando ese individuo, y allí vamos a ir cambiando los tipos de planos. Entonces,
ese individuo lo vamos a ir poco a poco cambiando a una división, a quitarle un poquito de las piernas. Vamos a llamar las llamadas vamos a hablar sobre las llamadas revolveras de las chicas, o incluso también de los hombres, porque también hay hombres con revolveras, que son estas, sería 4 o 5 centímetros por encima de las rodillas. Entonces, esos 4 o 5 centímetros por encima de las rodillas, si se da la toma desde allí hasta el borde de la cabeza, estaríamos hablando de un plano americano. Si por el contrario estamos hablando desde un plano que se da desde las caderas hasta el borde de la cabeza, estaríamos hablando de un plano medio. Vamos a ir subiendo poco a poco. Si ese plano medio se sube un poco hasta el borde inferior de las costillas o el borde inferior del busto femenino, estaríamos hablando de un plano medio corto. El plano medio es desde el borde de las caderas, y el medio corto es desde el borde del busto. Ese plano medio corto es básicamente el que nosotros vemos, el de los carnets y las cédulas es más un primer plano, porque algunas cédulas y algunos carnets son plano medio corto, pero la gran mayoría son planos que van desde las clavículas hasta la cabeza. Entonces ese sería un primer plano. Ahora bien, vamos a hablar sobre el plano detalle y la diferencia con el primerísimo primer plano. La gente tiende a confundir el plano detalle, porque el plano detalle es solo a objetos o a partes de un cuerpo que están totalmente desenfocadas, que están completamente sacadas de contexto y que van a contar algo dentro de la historia. Entonces, un plano detalle sería solo un ojo, un zarcillo, los audífonos de un teléfono o de un equipo de sonido. Si tienes algún objeto en tu casa, que se enfoque ese objeto. Si tienes algún lápiz, solo ese lápiz. Entonces eso es un plano detalle. El primerísimo primer plano va a ser desde el borde de las cejas hasta el borde inferior del labio inferior. Entonces, no se me confundan con el tema del primerísimo primer plano, a decir que el primerísimo primer plano es el plano detalle que estamos viendo a un zarcillo, a un lente. No. Si el plano te está diciendo esto, sería más bien un plano detalle de los ojos, porque para hacer un primerísimo primer plano tendría que ser así. Entonces se corta esto, ese primerísimo primer plano. ¿Dónde lo vemos? Les dirán, profe, pero ese no se usa mucho. Sí, créanme que sí se usa muchísimo para todo lo que tiene que ver con catálogos, con maquillaje, con todo lo que tiene que ver con los concursos y certámenes de belleza, para campañas publicitarias, para todo ese tipo de cosas. Incluso también para películas de terror, sobre todo, donde tenemos que estar enfocados en la mirada de la protagonista que está aterrorizada. Entonces es necesario el primerísimo primer plano. Básicamente es eso, muchachos. Ya hablamos de los planos, ya hablamos de la importancia de los movimientos y de un montón de cositas que estoy súper feliz de que ya la asignatura terminó. Estoy feliz de que en el próximo trimestre podré dar los 2 encuentros síncronos como se deben. Podré estar en el próximo trimestre, no, en el próximo periodo mensual, podré dar esos encuentros síncronos como se deben. Podré dar el contenido a tiempo. Pero ahorita estoy súper feliz de que ya terminé este encuentro síncrono con ustedes.
y qué bueno que vamos a seguir creciendo y construyendo cosas bonitas en nuestra asignatura. Por hoy yo me despido. Cualquier cosita estoy por acá. No hay mayor punto de conversación sobre esta unidad curricular porque ya las notas están colgadas, ya la bachiller vio sus calificaciones y bueno, estoy por acá a la orden. Entonces me despido, deseo que tengan una excelente tarde y un excelente inicio de fin de semana que apenas termine el día de hoy ya estaríamos empezando el fin de semana. Entonces nos estamos viendo.